Vamos a hablar de verdad con alguien que conoce muy bien la oratoria. De hecho, él es el director estatal de Toastmasters y nos vamos a Bilbao, Toastmasters Bilbao. Toast, por cierto, es brindis. Entiendo que es máster del brindis. En cualquier caso, no nos quedemos con el nombre. Lo que sí que sabemos es que es un prestigioso club internacional de oratoria y liderazgo. Él es Víctor López. Víctor, arratsaldeon, encantado de saludarte. Víctor, cuéntanos, aquí decís oratoria y liderazgo. ¿Van de la mano oratoria y liderazgo? Buenas tardes, John. Un placer estar con vosotros hoy. Desde luego que van de la mano la oratoria y el liderazgo. Por un lado, es muy importante ser capaces de comunicar nuestras ideas con convicción, con emoción, para poder persuadir. Y por otra parte, está ese ser un líder de un equipo que va muy de la mano de saber comunicar tus ideas a tu equipo, ¿no? Y al resto, ese mensaje que tienes que convencer, que tienes que generar una sensación de grupo, va de la mano de la oratoria. En general van muy juntas, aunque sí que es cierto que podemos trabajarlas por separado. Qué bueno. Oratoria, a ver, es muy importante. ¿A ti qué te ha parecido que Aragón ya lo incluya como una asignatura? He dicho obligatoria, pero debe ser optativa en bachillerato, para que los chavales y chavales ya se concentren y sepan esas cualidades prácticas, que vayan entrenando esa manera de hablar en público. ¿Es fundamental en nuestra vida? A mí me parece un gran acierto que Aragón haya iniciado este programa con esta asignatura de libre elección, porque hasta ahora yo creo que se orientaba desde un punto de vista quizá no el más acertado, que cuando se quería trabajar en la oratoria en los colegios o en los institutos, la idea era exponer a los chavales a más oportunidades de hablar en público, exponiendo trabajos con sus compañeros. Pero la realidad es que si tú a un alumno no le dices en qué puede mejorar y cómo puede hacerlo, realmente el añadir exposiciones no va a hacer que mejore. Y que hayan destinado una asignatura a trabajar en esto es para mí un acierto que espero que copien otras comunidades y empecemos a verlo más incorporado en los colegios. Víctor, ni que decir tiene que se nota que tú esto lo trabajas, porque tienes una buenísima oratoria y una manera y unas inflexiones y unas pausas, Alberto Guzmán que hablaba de ellas, que son muy interesantes. Oye, una pregunta que nos ha surgido en mesa que me parece muy interesante. ¿El buen orador nace o se hace? Bueno, la verdad es que todo el mundo podría decir que conoce o tiene amigos que considera que han nacido con el don de la oratoria, ese amigo con esa labia y capacidad para ligar, pero la realidad es que incluso ese amigo puede mejorar su oratoria y al final todos los que no nacemos con ese don la podemos mejorar. Para mí una metáfora muy buena para entender cómo es la oratoria es la natación. Todos podemos pensar que a la hora de exponernos a hablar en público lo que estamos haciendo es lanzarnos al mar sin herramientas y nos vamos a hundir. Cuando en realidad podemos empezar a trabajar la oratoria en entornos más seguros, con una piscina en la que cubra poco y poco a poco ir aumentando la profundidad hasta que nos sentimos cómodos de nadar en el mar. ¿Quiere decir esto que hemos perdido el miedo al mar? No, seguiremos teniendo un pequeño miedo a nadar en el mar, pero nos enfrentaremos a ello desde otro punto, con unas herramientas que nos van a permitir sentirnos cómodos. Entonces, sí, todos nos podemos hacer buenos oradores, incluso el que nace también puede mejorar. Qué gusto es escucharte. La verdad es que, Víctor, yo me quedo fascinado por tu manera de hablar y tu manera de expresar, que está guay. Dais cursos a muchísima gente que se acerca allí a vuestro prestigioso club para aprender a mejorar su oratoria, pero ¿a quién se lo recomendarías encarecidamente? ¿A alguien que por trabajo tenga que exponer muchas cosas? ¿A cualquiera? Hombre, yo se lo recomendaría a cualquiera. Desde luego nos viene mucha gente que por trabajo lo necesita, abogados, coaches, que al final se entiende que la comunicación es un punto muy importante en su trabajo. Pero incluso otras personas en las que por su labor laboral, en principio, no considerarías que realmente necesita la oratoria, realmente los tenemos ahí. Ingenieros, tenemos peluqueras, trabajadores del mundo de la salud. Tenemos todo tipo de perfiles, desde los 18 hasta pasando los 60 años, incluso aquellos que no lo consideran un punto importante dentro de su actividad laboral, lo utilizan en su vida cotidiana. Todos hemos tenido una reunión de vecinos, todos hemos tenido una charla con nuestros amigos, una reunión familiar con ese cuñado al que cuesta convencer. Para todos es muy interesante el ser capaz de transmitir y convencer esas ideas que queremos que lleguen a la otra persona. Así que diría que nadie debe quedarse atrás en el mundo de la oratoria y pensar que no puede llegar. Todos podemos llegar y utilizarlo en nuestra vida cotidiana. Te tomo la palabra, aprovecho para volver a mentar a mi querido cuñado Gaby, que es un tío muy fácil de convencer. Por cierto, ¿qué te pareció el discurso de Jesús Vidal? Porque es verdad que lo hemos mencionado como que nos daba la sensación de que es un discurso que ha llegado, que ha transmitido, que ha comunicado y que era fantástico. ¿A vosotros qué os ha parecido desde un punto de vista un poco más profesional?
Bueno, realmente Jesús Vidal, pues además de ser el mejor actor revelación, que ya es mucho, ¿no?, ha sido famoso por este discurso que ha hecho, que viendo un poco a la parte de teoría de la oratoria, podríamos pensar que un discurso de agradecimiento o de recepción de un premio tiene 3 puntos clave, que son el agradecimiento, el reconocimiento y la sinceridad. Agradecimiento a esas personas que han estado detrás tuyo para llevarte a ser merecedor de ese premio, reconocimiento a la entidad que lo da por su labor y, por último, la sinceridad. Tiene que notarse que es del corazón, que no es exagerado. El discurso de Jesús tiene estas 3 claves, las mantiene perfectamente, pero eso no es lo que ha hecho que sea famoso. Realmente lo que ha hecho que sea famoso es que nos ha ido contando su historia desde el presente hacia atrás, porque con cada agradecimiento iba dando una pequeña pincelada de su historia personal y de emoción. Contaba cómo le daba las gracias al guionista por escribir una historia tan bonita y ahí transmitía esa emoción, hablando de sus padres, para concluir en una parte final en la que no estaba concluyendo un discurso, sino que estaba concluyendo una historia personal de superación, de visibilidad de un colectivo con discapacidad. Y al final decía, ¿no?, para mí me gustaría tener un hijo como yo para tener unos padres como vosotros. Y es ese cierre emocional que te lleva a un punto álgido en el cual el discurso acaba con rotundidad, con peso, conectando en el sentimiento, en la emoción. Para mí, un discurso de 10, sin ninguna duda.